Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Juan Carlos Lorenzo, que viene a impartir su interesante conferencia titulada El poder de la palabra. Nuestro invitado es arquitecto, psicólogo social, Neurolinguistic Programming Master Trainer, diplomado en excelencia en la comunicación y desarrollo del talento personal con programación neurolingüística. Es coach ontológico profesional, conferencista internacional y capacitador empresarial. Ahora, en unos segunditos, vamos a estar con él y con esta interesante conferencia, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como entrevistas, conferencias y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y también en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si quieres a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, pues simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para ofrecer conferencias. ¿Qué me queda? Pues animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Juan Carlos y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más os vamos a dejar con Juan Carlos Lorenzo y esta gran conferencia titulada El poder de la palabra. Gracias por estar en Mindalia en directo, Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Estefanía. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bien, te agradezco la verdad la oportunidad que me están dando de brindar esta conferencia y por supuesto la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Acá en la Argentina son las 4 de la tarde, creo que en España son las 21 horas. Y bueno, y el tema que nos convoca es el poder de la palabra, como lo has sabido presentar. Es un tema que lo vengo desarrollando desde hace tiempo, lo he investigado durante muchos años y realmente cada vez que me introduzco sé que, como dice ese viejo refrán, solo sé que no sé nada y que hay muchísimo, muchísimo por seguir investigando. Creo que esta es una herramienta la que tenemos en la comunicación que puede distinguirnos, que puede llevarnos a un lugar realmente importante en la vida, pero también puede frenarnos, nos puede llegar a tirar para atrás. Por ejemplo, nuestra vida completa la construimos con la palabra. Hay una frase en la diapositiva inicial que podemos verla, que dice: el hombre cree que puede mantener en secreto sus pensamientos, mas se equivoca. Sus circunstancias lo revelan. Esta es una frase que yo la leí en una oportunidad de un gran filósofo inglés llamado James Allen, que me llamó poderosamente la atención. Y a medida que me iba metiendo en sus artículos, en sus ensayos, me di cuenta que no era el único que lo tocaba. Había grandes filósofos, había grandes culturas que hacían una énfasis realmente en este elemento que nos distingue. Si podemos pasar la siguiente diapositiva, vamos a hacer una recorrida histórica sobre la importancia de la palabra. Pasamos a la siguiente, Estefanía, por favor. Fijémonos si hacemos un estudio, diríamos, antropológico, en las religiones, en las culturas. A mí se me ocurrió tocar, por ejemplo, como introducción, el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo. Pero después, más abajo, en el versículo 3, empieza a hacer mención de que Dios empieza a construir o a hacer en función de la palabra, porque dice, y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Y así sucesivamente. Pero no solamente en el Antiguo Testamento. Si avanzamos, Estefanía, a la siguiente, vamos a ver que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, también hace mención a la importancia del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Ahora, la pregunta es, ¿la única cultura que hace tanto énfasis en el verbo, en la palabra, es el judaísmo o el cristianismo? No. Si seguimos avanzando en las próximas diapositivas, vamos a ver que hay una cultura llamada tolteca, que es una cultura previa en Mesoamérica a los aztecas. Los aztecas fue un gran imperio con el cual se encontraron los españoles cuando llegaron a América y estaban conformados por muchos pueblos originarios. Uno de ellos eran los toltecas. Y fijémonos qué es lo que dice en uno de sus acuerdos. Este pueblo se regía por 4 acuerdos, nada más. Fijémonos las sociedades modernas, cuántas leyes tenemos que elaborar para poder convivir. Bueno, este pueblo solamente tenía 4 acuerdos. Y el primero dice, sé impecable con tus palabras. Esto nos da la pauta de la trascendencia que tiene para ellos el manejo, o tenía para ellos el manejo de la palabra. Y si analizamos los otros 3 acuerdos, en algún sentido vamos a ir comprendiendo que derivan del primero. No tomes nada en forma personal, no adivines ni supongas, haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Vamos a ir viendo que todo lo que nos rodea, a medida que avancemos en esta conferencia, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, es el resultado de la palabra. Porque a través de la palabra pensamos, discernimos, analizamos, y todo lo que nos rodea, en definitiva, es el resultado de un pensamiento previo. No sé, yo por ejemplo estoy adelante de una mesa, adelante de una computadora y adelante de un montón de objetos y elementos. Pero estos objetos, estos elementos, antes de haber sido lo que son, alguien lo tuvo que imaginar, alguien lo tuvo que pensar. ¿Y cómo lo hizo? En función de la palabra. Yo soy palabra y todos los que me están escuchando son palabra, porque alguien nos tuvo que imaginar previamente, alguien nos tuvo que pensar. Si seguimos avanzando, en la siguiente diapositiva, el Buda, ¿no? El budismo, por ejemplo, dice, somos lo que pensamos. El mundo que nos rodea es el reflejo de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos edificamos nuestra vida. Y si seguimos avanzando y avanzando y empezamos a entrar en conceptos de carácter filosófico, fíjense lo que decía Mahatma Gandhi. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se te convertirán en tu destino. Quizás hacemos un uso constante de la palabra, del verbo, y no tomamos dimensión de lo que estamos en algún sentido manejando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Platón, un gran filósofo griego, decía, las cosas en última instancia están constituidas por conceptos. Y acá viene la figura de Manuel Kant, que para mí es uno de los filósofos realmente más destacados de la historia. Creo que hay 2 filósofos que hacen una verdadera bisagra en la historia de la filosofía. El primero fue Aristóteles. ¿Por qué? Porque le pone lógica, le pone razón a las cosas. Si nosotros estudiamos su obra, la obra de Aristóteles, en su obra La Retórica,
nos da la pauta de lo importante que es la palabra. De hecho, dice que hay un correlato directo entre el mundo que nos rodea y el lenguaje que utilizamos, del cual después vamos a hablar más adelante. Ahora me quiero detener en Emmanuel Kant, que dice, el exterior es la reflexión del interior. Fíjense, ¿no? ¿Qué profundidad hay acá? Es decir, que mi interior, lo que yo pienso, lo que yo analizo, cómo me hablo frente, por ejemplo, a la adversidad, frente a las dificultades, qué diálogo interno mantengo, tiene directamente un correlato con el exterior. Hay gente que ante la adversidad se enfrenta frente a los problemas y a las circunstancias de una manera muy diferente porque lo toma como un desafío y no como un problema. Y eso tiene un correlato lingüístico. Por otro lado, hago mención a Víctor Hugo, que dice, no hay nada como la palabra para crear el futuro. Lo que hoy es utopía será carne y sangre mañana. Yo no sé si los que me están escuchando alguna vez tomaron dimensión de lo que es la palabra. Si empezamos a analizar la frase inicial que decía, el hombre cree que puede mantener en secreto sus pensamientos, mas se equivoca, sus circunstancias lo revelan. Quiere decir que todo lo que a mí en este momento me está rodeando es el reflejo de cómo me hablo, cómo me expreso, cómo pienso, cómo razono, y evidentemente que el circuito neurológico es pensamiento, sentimiento, actitud y comportamiento. Es decir, de la manera en que yo interpreto las cosas, procedo. Había una gran psicóloga norteamericana llamada Virginia Satir que decía algo muy interesante. Decía algo así, el problema no es el problema, sino la forma en que lo interpretamos. Ese es el verdadero problema. Si lo interpretamos de una manera diferente, actuamos de una manera diferente y por lo tanto el problema se pasa a ser diferente. Seguimos avanzando, Estefanía. Vamos a ver un poco acerca de la jerarquía de las necesidades. Pasamos a la siguiente diapositiva nuevamente. Hay un gran psicólogo norteamericano llamado Abraham Maslow que en su teoría elaboró la idea de las necesidades o jerarquía de necesidades humanas. ¿Por qué es necesario poner este esquema? Porque les voy a decir algo que después lo voy a poder corroborar. Estoy absolutamente convencido y a través de tantos años de estudiar la palabra que he comprendido que todos los problemas humanos, absolutamente todos, sin dejar a nada fuera de él, son problemas de comunicación. Y quizás alguien que me está escuchando por ahí me dirá, no, pero Juan Carlos, me parece que estás equivocado, una gripe, un virus, una papera, una viruela, ¿es un problema de comunicación? Y yo te digo, sí, es un problema de comunicación. Y quiero demostrártelo. Acá en esta diapositiva, en la cual marco o señalo las jerarquías de necesidades hechas por Abraham Maslow, podemos ver 5 escalones. Tenemos las necesidades fisiológicas, como es la alimentación, en general, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos respirar, necesitamos descansar. Si cualquiera de estas necesidades nos falta, indudablemente no podríamos vivir demasiado tiempo. Luego tenemos las necesidades de seguridad, es decir, pertenecer a un clan, a un grupo que nos permita tener la seguridad. El ser humano es uno de los animales más indefensos que hay en la naturaleza, si no fuera por su inteligencia. Entonces necesitamos agruparnos, somos seres gregarios, seres vinculares, porque el vínculo, el grupo, nos da seguridad. Pero no solamente eso, sino que nos permite la aceptación social, el amor, el afecto, el sentido de pertenencia, la amistad.
Después vienen las necesidades de autoestima, la autovalía, el reconocimiento y el prestigio. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización. Eso que estoy haciendo como actividad, como desarrollo profesional, si me agrada, si no me agrada, tiene que ver un poco con, justamente, no es la autorrealización del concepto oriental del despertar de conciencia, no, me estoy refiriendo a la autorrealización desde el punto de vista occidental. Yo me siento autorrealizado cuando hago algo, me desarrollo profesionalmente en algo que realmente me gratifica. Cuando doy mis clases, hago mucho hincapié en esto, porque hay un gran número de personas que si les preguntamos nos vamos a dar cuenta que no todo el mundo hace lo que le gusta. Y por eso el mundo está como está, con tanto desorden, con tanto malestar, con tanta angustia. Imagínense ustedes trabajando 8 o 10 horas diarias durante 20, 25, 30 años en algo que no nos gusta. Yo siempre les digo, cuidado con eso, porque no estás padeciendo tu trabajo, estás padeciendo la vida. Es un tema realmente que podría dar para otra conferencia. Pero abocado al tema de la palabra, digo, todas estas necesidades que Abraham Maslow nos está marcando en su esquema, tienen que ver con la palabra. Porque yo a través de la palabra, a través de la comunicación, puedo satisfacer o no mis necesidades. Si tengo un modelo comunicativo adecuado, operativo, indudablemente que voy a poder ir satisfaciendo mis necesidades, no solamente las básicas, sino las que vienen después. Si tengo un buen modelo comunicativo, puedo atreverme a desafíos, salir de mi círculo de confort, plantearme esquemas, relaciones y vínculos que satisfagan otras necesidades y no solamente las necesidades básicas. Por eso lo pongo porque en algún sentido creo que si no podemos satisfacer nuestras necesidades, empiezan a surgir emociones. Yo les decía hoy, el circuito neurológico es pensamiento, idea, razón, y de ahí sentimos emociones, sentimientos, y estos nos llevan a operar, a actuar, a proceder. Definitivamente, si las necesidades no son satisfechas, las descargas hormonales producto de las emociones, que no son gratuitas, porque tienen, como acabo de decir, descargas hormonales, empezamos a sentir angustia, depresión, tristeza, ira, enojo, en fin. Y como decimos, estas descargas hormonales en el cuerpo tienen su efecto. Si yo me comunico mal frente a un desafío, no me atrevo, no lo hago y no salgo de mi círculo de confort, entonces siento o rechazo, o siento angustia, o siento depresión. Y eso provoca que mi sistema inmunológico descienda, mi cuerpo se acidifica, producto de las descargas hormonales que recién señalaba. Por lo tanto, si mi sistema inmunológico descendió, cualquier virus, cualquier bacteria que pueda estar por ahí pululando, rápidamente encuentra un caldo de cultivo ideal en mi cuerpo para alojarse. Definitivamente, entonces, podemos decir que una gripe es un problema de comunicación. Te hablas mal, te hablas de una manera que no es operativa, enfrentar los desafíos con excesivo miedo, con angustia y, en fin, una serie de cosas que te llevan a sentir y a experimentar lo que estás experimentando. Seguimos avanzando, Estefanía, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tocar un poquito a la siguiente, los elementos que componen la palabra. Hay un artículo, un libro, mejor dicho, que Saussure publica en el año 1916, se llama Curso de Lingüística General, en el cual divide a la palabra en dos elementos. Por un lado tenemos el significante y por otro lado el significado. ¿Qué es esto del significante y el significado? Bueno, el significante vendría a ser
diríamos, la parte física de la palabra, el sonido que sale de nuestra boca. Y el significado es la interpretación que le damos a ese sonido. Si yo estoy hablando en castellano y los que me están escuchando comprenden el castellano o el español, indudablemente va el correlato entre el significante y el significado. Pero si hablara en inglés, en alemán o en francés y los que me escuchan no me acompañan en ese idioma, lo único que estarían recibiendo es el significado, perdón, el significante, es decir, el sonido que sale de mi boca. Si yo digo apple y nadie habla inglés, lo único que han escuchado es un sonido, pero no tiene una interpretación ese sonido. Ahora, si digo manzana, obviamente podés comprenderlo porque a ese sonido le has atribuido un significado. Seguimos avanzando, Estefanía. Son los dos elementos que intervienen. Ahora, en la comunicación, fijémonos, según una teoría dentro de la comunicación de Albert Mehrabian. Albert Mehrabian hizo unos estudios en los cuales pudo demostrar y comprobar que cuando hablamos de emociones y transmitimos emociones, fíjense, la palabra cuánto interviene en el mensaje, tan solo un 7%. La voz, el tono de voz, el lenguaje corporal es lo que le da la intencionalidad al mensaje. Ahora bien, es importante destacar que este esquema que Mehrabian ha utilizado ha sido muy mal interpretado por muchos coaches, por muchos estudiosos, porque estamos hablando de la transmisión de la emocionalidad. La palabra interviene mucho más cuando estamos transmitiendo un mensaje de carácter intelectual. Puede llegar hasta el 100% en su intervención. Es decir, en este momento, por ejemplo, yo estoy transmitiendo un mensaje y les puedo asegurar que el mensaje se transmite mucho más a través de la palabra que del tono de voz y el lenguaje corporal. Cuando transmitimos emociones, entonces empieza a jugar un papel más preponderante y más fuerte el tono de voz y el lenguaje corporal. Seguimos pasando, por favor. Acá tenemos, fíjense, discriminando un poquito mejor, la palabra es la comunicación dentro de los textos, es la comunicación de carácter digital, es el argumento lo que se transmite. Mientras que en el lenguaje corporal y en el tono de voz se está transmitiendo la intencionalidad. Yo con el tono de voz, por ejemplo, puedo transmitir honestidad, credibilidad, integridad. Es decir, estoy transmitiendo un poco mi personalidad a través del tono de voz. Esta persona me resulta coherente, me da seguridad o no, en fin. Y el lenguaje corporal acompaña a la palabra y al mensaje, porque yo con el cuerpo hablo, con las manos hablo, con mi mirada, con el gesto, termino de transmitir y darle forma a la comunicación, al mensaje que estoy transmitiendo. Seguimos pasando. Vamos a hablar un poco ahora de cómo interviene la palabra en nuestra vida cotidiana. Esta introducción que he hecho tiene que ver con conceptos más de carácter teórico, pero vamos a ver ahora en la vida cotidiana cómo puedo tomar conciencia y debo tomar conciencia del lenguaje y cómo lo utilizo. Fíjense este detalle. Si les preguntara a cada uno de ustedes cuántas palabras o con cuántas palabras está compuesta el idioma español, quizás muchos no tengan idea de eso. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí van a ver, según la Real Academia Española, el idioma español está compuesto aproximadamente por 80.000 palabras, a las cuales deberíamos añadirle aproximadamente unos 70.000 términos que provienen del americanismo, regionalismos.
O sea que estamos aproximadamente en 150.000 palabras. La pregunta que yo me hago y que les hago a quienes me están escuchando es, ¿cuántas palabras utiliza una persona común de este tan rico y vasto idioma que hoy nos está uniendo? Quizás no lo tengan en cuenta, no lo sepan. Hay estudios que demuestran que una persona común utiliza aproximadamente entre 300 y 3.000 vocablos. Fíjense, nada más que entre 300 y 3.000 vocablos. La pregunta que les hago es, una persona que maneja en su lenguaje 3.000 vocablos, ¿puede pensar de la misma manera que otro que utiliza 300 vocablos? Indudablemente que no. ¿Saben cuántos vocablos utilizó a lo largo de toda su obra literaria nuestro gran escritor Jorge Luis Borges? Quizás no lo sepan. Bueno, yo me he ocupado de investigarlo. Llegó a utilizar aproximadamente 6.000 vocablos. En otro idioma, por ejemplo, Shakespeare, un gran escritor, llegó a utilizar aproximadamente 10.000 vocablos. Entonces, la cantidad también hace a la calidad. Acá lo empezamos a notar, que en función de la riqueza de tu lenguaje, podés enriquecer más tu vida. Hay una frase muy conocida de Aristóteles, se los comenté al principio de la charla, que decía, si quieres limitar la capacidad de una persona, lo único que tienes que hacer es limitar su lenguaje. Ahora, uno escucha esto, lee esto y realmente se sorprende, porque entonces lo que nos inculcaban nuestros padres, nuestros abuelos sobre la necesidad y la importancia de leer y de enriquecer tu lenguaje es fundamental, porque cuanto más rico sea tu lenguaje, mejor te vas a poder expresar, mejor modelo operativo vas a tener. ¿Para qué? Para satisfacer tus necesidades, las necesidades que habíamos hablado en un principio. Pero no termina acá. Fíjense, si pasamos a la siguiente diapositiva, Estefanía, limitando nuestro lenguaje, limitamos nuestra capacidad. Hay dos neurólogos de la Universidad de Thomas Jefferson que han podido demostrar que en función de la cantidad de palabras que utilizamos diariamente, nuestro lóbulo frontal se va modificando. Es decir, que nuestro cerebro va modificando su forma en función del tipo de lenguaje que utilizamos. Y cuanto más rico en cantidad y en calidad es, mejor y más efectivos procedemos a la hora de actuar en nuestras tareas habituales. Seguimos pasando. Entonces, decimos que limitando nuestro lenguaje, limitamos nuestra capacidad. Ahora bien, seguimos pasando. El contenido del lenguaje también influye mucho, no solamente en cuanto a la cantidad y a la calidad, sino hacia dónde orientamos nuestra atención. Pasemos, Estefanía, por favor. Nosotros como sujetos occidentales, fíjense que todos los idiomas del mundo occidental están sostenidos ¿en qué? En el hacer y el tener. ¿Por qué? Porque están construidos en función del verbo. Es decir, traten de armar una frase, traten de armar una oración sin el uso del verbo. Y van a ver que no pueden. Hablan peor que Tarzán, yo digo en mis clases, ¿no? Porque por lo menos Tarzán utilizaba sus verbos sin conjugar. Yo comer,
tener ganas de comer o cosas por el estilo. No lo conjugaba el verbo, pero utilizaba verbos. Esto significa acción. ¿Por qué? Porque el mundo occidental está orientado hacia el hacer y hacia el tener. Fíjese qué interesante, ¿no? Cómo nuestro idioma ya nos está condicionando culturalmente, filosóficamente, en la forma de interpretar la vida. Es decir, nuestros idiomas occidentales están orientados hacia afuera, es decir, al hacer y al tener. Nuestros dioses están orientados hacia el hacer y el tener. Hay un famoso músico y cantautor llamado Arjona, centroamericano creo que es, que dice algo parecido como que Jesús no es sustantivo, es verbo. Y tiene que ver con esto que estamos hablando. El mundo occidental, nosotros orientamos todo hacia el hacer y el tener. Diferente pasa con el mundo de Oriente. Fíjense que hablan del despertar de conciencia. Quiere decir que la atención está orientada hacia el propio ser, hacia adentro. Meditan, se involucran en ese famoso vacío iluminador. ¿Y qué es el vacío iluminador? Ellos nos explican que es como la nada. Es decir, el ser orientado hacia el propio ser. Y si investigamos los idiomas orientales, vamos a sorprendernos al observar que el verbo ya no tiene tanta importancia como sí lo tiene en nuestros idiomas. Allí pasa a tener más importancia el sustantivo, el adjetivo. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de emociones. Y este es un tema que a mí me llevó mucho tiempo desarrollarlo. En una oportunidad, leyendo a un lingüista, me cayó mucho las fichas en cuanto a que nuestro idioma nos lleva hacia apuntarle la atención a todo lo desagradable, a todo lo que nos falta, a lo que no tenemos. Y eso se puede observar en nuestro lenguaje. Si pasamos la siguiente, yo lo que hice es un análisis de dos palabras que son opuestas, tristeza y alegría. Observemos lo siguiente. Cuando busqué tristeza, aclaro que este trabajo me llevó casi 2 años de investigación. Encontré muchos sinónimos: pena, aflicción, pesadumbre, melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando quería buscar sinónimos de alegría, encontré, por supuesto que encontré, pero en menor cantidad. Y entonces pude corroborar lo que este lingüista nos estaba explicando. Nuestro idioma es más rico, es mucho más rico, para poder expresar emociones desagradables que emociones agradables. Entonces dije, qué interesante, porque eso significa que estamos más atentos a todo lo desagradable que nos pasa, y por eso enriquecemos la atención, y por eso enriquecemos nuestro lenguaje en eso, que todo lo agradable, que todo lo lindo, que todo lo bueno que nos está ocurriendo. Fijémonos por un momento, la televisión, los noticieros, ¿de qué hablan? ¿Qué nos informan? Nos informan de un montón de desgracias, problemas, robos, hurtos, asesinatos, y cada tanto alguna buena noticia. Cuando uno quiere revertir esto o se quiere abstraer, rápidamente la gente nos dice, pero no podés vivir, acá se dice, no podés vivir en un termo. ¿Cómo vivir en un termo? Sí, porque te estás abstrayendo de la realidad. Discúlpame, no me estoy abstrayendo de la realidad. Los noticieros me están mostrando una porción de la realidad. Pero, por ejemplo, ¿por qué no nos informan cuántos niños nacieron hoy? ¿Cuántos adultos mayores retomaron sus estudios? ¿Cuántos se recibieron o recibieron algún galardón, ya sea universitario, secundario, lo que sea? No, muestran problemas, muestran dificultades, muestran todo lo que tiene que ver
con la tristeza, la angustia. ¿Y a qué se debe esto? En gran medida a que volcamos mucho la atención y lo podemos ver reflejado en nuestro lenguaje. En conclusión, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a observar esto que les remarco. La siguiente, por favor. Hemos creado un medio de comunicación que nos induce a pensar de una determinada forma. Y es por ello que generalmente nos enfocamos en el error, en el defecto, en lo que nos falta, en lo que no queremos. Y acá es donde yo invito siempre en mis clases a hacer un poco un cuestionamiento de esto, ¿no? Revelarse. Decía un gran pensador, Jean-Paul Sartre, filósofo también, la humanidad vive alienada, cosificada y masificada. ¿Alienada por qué? ¿Por quién? Por tu cultura. Tu cultura te ha enseñado cómo pensar, cómo vestirte, cómo proceder. Es decir, muchas de las cosas que hoy te están rodeando a tu alrededor son el resultado de tu cultura. Y este pensador, Jean-Paul Sartre, nos decía, si la cultura nos aliena a todos, entonces todos pensamos en serie, todos pensamos de una manera muy similar. De hecho, cuando alguien aparece pensando diferente, proponiendo cosas diferentes a través del lenguaje, muchas veces acá se dice, le hacemos bullying, lo señalamos, lo atacamos. ¿Por qué? Porque está poniendo en tela de juicio lo que hemos aprendido. Me hace acordar un poco a esa vieja película de Pink Floyd, The Wall, ¿no? Entonces, si pensamos en serie, si pensamos muy parecidos todos, entonces somos una cosa. Borges decía, la duda es el apodo de la inteligencia. En algún sentido, este idioma que hoy nos está nucleando y nos permite comunicarnos, también ha venido con ciertos virus por debajo y nos está induciendo a enfocarnos hacia determinados o determinadas áreas. La idea sería proponer algo diferente, pensar en función de lo que quiero, de lo que necesito. Por ejemplo, yo en el gabinete, cuando trabajo con mis pacientes, observo algo muy detallado. La gente viene y me habla de todo lo que padece, de todo lo que sufre, de todo lo que le está pasando o atravesando. Y los dejo hablar porque es parte de su catarsis. Pero cuando les pregunto, ¿y cómo te gustaría verte dentro de un año, dentro de 6 meses? ¿Saben qué? La gran mayoría no lo sabe, no lo pensó, no tiene idea. Seguimos pasando. Otro elemento que tenemos que tener mucho cuidado en el lenguaje es con los diminutivos. En Latinoamérica, en la educación, hay una costumbre que está muy arraigada entre nosotros, es utilizar el diminutivo. Por ejemplo, Juancito, alcanzame el papelito y el lapicito que vamos a hacer un dibujito. Resuena gracioso, ¿no? Pero es así, nos comunicamos de esa manera, porque pareciera que le transmitimos cariñosamente nuestro afecto, nuestro cariño. Y sin embargo, se ha podido demostrar que el uso excesivo de los diminutivos en el lenguaje y en la crianza empequeñece psicológicamente a las personas. Yo quiero que, en algún sentido, quienes me están escuchando, tomen conciencia de lo que esto significa. O sea, hasta dónde puede penetrar el uso del lenguaje en tu vida. Seguimos pasando. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco del nivel de profundidad, como para darle un cierre y después permitir preguntas e intervención de la gente. ¿Qué nivel de profundidad tenemos en la comunicación? Yo las divido en 5 niveles de profundidad. La primera es la conversación tópica, ese tipo de comunicación donde utilizamos frases hechas,
donde poco y nada se comparte. Imagínense una situación, viajando en el ascensor con el vecino que nos cruzamos, que nos vemos cada tanto, no tenemos mucho tema de diálogo. Y entonces el silencio molesta, incomoda, y entonces empezamos con frases típicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, la verdad, fantástico. Qué lindo día hoy, ¿no? Sí, lástima que la humedad, mucha humedad. O sea, ese tipo de frases que nada, no nos permite compartir nada en profundidad. El segundo nivel de comunicación es diferente. Es un nivel que abunda y abunda mucho. Es el nivel donde aparece el enjuiciamiento, la crítica mordaz, las burlas, el chismorreo, la murmuración, los programas de chimento. Acá hay muchos programas de chimento, realmente. Es un nivel en donde busco reírme de y no con. El tercer nivel de comunicación ya es diferente. Por ejemplo, en este momento estamos manteniendo un nivel 3 de comunicación, en donde yo estoy vertiendo mis ideas, mis opiniones, conceptos, ¿no? Acá hay una transmisión de información, pero no pongo en juego mi emocionalidad. ¿Bien? En el cuarto nivel de comunicación, entonces sí, ahí sí aparecen los sentimientos y las emociones. Hay una apertura hacia el otro, hacia el resto de las personas. Para la pregunta que por ahí imagino que me pueden hacer, ¿y puede existir la crítica acá? Sí, puede existir la crítica. Lo mismo que en el nivel 2, puede haber críticas, pero la particularidad que tiene este tipo de críticas es que son críticas con buena intención. Yo puedo remarcarle a alguien algo que está equivocado, que no está procediendo de la manera correcta, pero en ningún momento lo hago hablando mal de o riéndome de. Imagínense una escena donde les digo, mira, Julián, no discutas con tu jefe como lo has hecho, porque lo escuché después y he notado que se quedó muy nervioso, muy molesto, y no sé si te va a suspender. ¿Lo estoy criticando? Sí, lo estoy criticando, pero le estoy dando un consejo. Me acerco hacia el otro, hay una apertura hacia el otro, y más de nivel personal. Y por último tenemos el nivel 5 de comunicación, que es un nivel óptimo, yo lo denomino, porque es un nivel en donde bajo o derrumbo todos los muros, muestro todo, mis luces y mis sombras. Podríamos decir, me desnudo frente al otro. Me muestro totalmente transparente y sincero, sabiendo que a pesar de todo y a pesar de que el otro me descubra o conozca mis sombras y yo las de él, el profundo cariño, afecto, amistad o amor que sienta por esa persona y que esa persona sienta por mí, no va a cambiar. Habiendo hecho una selección de los 5 niveles de comunicación, en el cual entra la palabra como elemento fundamental, la pregunta que yo les dejo a cada uno de los que me están escuchando es, ¿en qué nivel de profundidad te estás moviendo? ¿Con qué nivel de profundidad en tus diferentes espacios de trabajo te estás comunicando? Llegás a tu casa, por ejemplo, le decís a tu marido o a tu esposa, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Me voy a pegar un baño y después prendés la televisión y no avanza más. O criticás a fulano, a mengano. Recuerden esta máxima que yo tengo y la imparto mucho en mis cursos. El nivel de profundidad que tengas en tu modelo comunicativo determina directamente tu nivel de ser y tu realidad. Por eso decimos, y vuelvo a la frase inicial, el hombre cree que puede mantener en secreto sus pensamientos, mas se equivoca. Sus circunstancias
lo revela. Bien, no sé si tienen preguntas, inquietudes. Vamos a pasar al tiempo de preguntas, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta interesante conferencia que has compartido con todos nosotros. Antes de pasar al tiempo de preguntas, permíteme que recuerde una información de Mindalia. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, Juan Carlos, si te parece, vamos a ir con las preguntas de nuestros espectadores. Un gusto. Bien, nos vamos a ir en primer lugar hasta España. Desde allí nos dejaba esta pregunta Alicia. ¿Por qué existe ese miedo a enfrentarnos a hablar en público? ¿Por qué existe el miedo a enfrentarnos a hablar en público? Bueno, ahí intervienen creencias, patrones que pudieron haberse aprendido en diferentes etapas de la vida. El miedo a lo desconocido, el miedo al ridículo, al que dirán, si me voy a expresar bien, si podré transmitir bien el mensaje. Tiene que ver un poco con las creencias que tenemos anidadas y que, como bien he explicado hace un instante, pueden tener que ver con ese lenguaje interno. En muchas oportunidades, en mis clases, en mis conferencias, hablamos sobre esto, ¿no? Las creencias se construyen a partir de ¿qué? De las experiencias que vamos llevando adelante. Nuestros padres, desde la más temprana edad, ya nos están marcando en gran medida nuestra personalidad. Si nos incentivan y nos proponen, sí, vos vas a poder, dale para adelante, vos podés, y bueno, todo ese tipo de estímulos agradables indudablemente van a construir una personalidad, y esa personalidad se construyó a través de la palabra, del lenguaje. Ahora, si tus padres, ya sea con palabra o a través de la acción, ¿no es cierto?, te dicen, no vas a poder, quédate ahí, te equivocaste, deja que lo hago yo, o cosas por el estilo, y bueno, también se construye una personalidad y se construyen los miedos que son el resultado de estructuras mentales. Vuelvo a insistir en esto, ¿no? Pensamiento, emoción, actitud y comportamiento. Y el miedo es una de las emociones básicas, es una de las primeras emociones que experimentamos. De hecho, es la primera. Es decir, cuando nacemos, ¿qué sentimos? Miedo. Y a medida que vamos creciendo, a través del desarrollo, de la comunicación con los demás, le vamos dando diferentes matices, formas, y bueno, digo, tiene que ver mucho cómo nos hablamos. A ver, ante la adversidad o ante la situación que se nos presenta, el lenguaje interno que se desencadena, ¿cuál es? Y eso tiene que ver con tu aprendizaje. Muy bien, Juan Carlos, pues vámonos hasta Argentina. Desde allí nos pregunta nuestra amiga Fátima Espinosa. Nos decía, ¿tiene prioridad el poder de la palabra al poder del pensamiento? A veces logro pensarlo sin expresarlo a la palabra y ya se cumple el pedido. Qué interesante pregunta, qué interesante pregunta. ¿Tiene poder el pensamiento? A ver, nosotros pensamos en función de un lenguaje. Es lo que nos distingue del resto de los animales de la creación. Si nosotros no tuviéramos lenguaje, seríamos una raza más de simios, por así decirlo. La palabra, cuando hablábamos de Saussure, la palabra está constituida por dos elementos. Por un lado, la parte, digamos, física, que es el significante.
Pero por otro lado está el significado. Y el significado es la impresión que yo tengo de ese objeto, de esa situación, de esa persona o de los elementos que me rodean. Yo pienso en función de los significados, que son parte integrante de la palabra. No puedo pensar si no tengo palabra. ¿Me explico? Muy bien, pues vamos a continuar, en este caso desde Argentina. Nos preguntaba Sebastián. Personas con la autoestima baja vivimos un infierno a la hora de exponernos a través del verbo. ¿Tienes alguna clave o consejo para adoptar una mayor seguridad? Sí, por supuesto. Hay muchas claves. Yo puedo dar algunas. En principio, estar atento a nuestro lenguaje. Pero es difícil pensar en función de esto porque se estima aproximadamente que una persona tiene entre 30 y 40.000 pensamientos diarios. Entonces, ¿cómo me voy a poner a estar atento a todo el tiempo a lo que pienso? Bueno, una forma de darse cuenta es en función de lo que siento. En base a lo que siento, el sentimiento, la emoción, fue precedida por el pensamiento. En algo me enfoqué, en algo desencadené una estructura mental que me llevó a sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, el prestar atención a mis emociones, ¿cómo me siento en este momento, por ejemplo? ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Me siento tranquilo, relajado? ¿Estoy nervioso? ¿Siento miedo? Y empezar a darse cuenta qué tipo de pensamientos van acompañando a esas emociones. Una forma muy práctica es cambiar el nivel de profundidad en la comunicación. Este ejercicio final que yo les di en las diapositivas, prestemos atención de qué hablamos cuando hablamos. ¿Qué estamos hablando de fulanita, de menganito, de lo que hace o deja de hacer? ¿O hablamos de proyectos, de ideas, de cómo me quiero ver? Cuanto más me enfoco en el error, cuanto más me enfoco en el defecto, es como una costumbre que voy adquiriendo. Da para hablar muchísimo porque las emociones a su vez son adictivas. Si yo siento tristeza, si siento angustia, si siento ira, estas emociones desagradables, porque no hay emociones negativas, hay emociones desagradables o agradables. Somos realmente analfabetos emocionalmente hablando y creemos que hay emociones negativas y emociones positivas. Todas las emociones tienen una función y son adaptativas. Ahora, estas emociones no son gratuitas, decía en la conferencia. Estas emociones tienen descargas hormonales. Entre las descargas hormonales de las emociones desagradables se encuentra, por ejemplo, la adrenalina, el cortisol, la oxitocina. Y estas hormonas nos preparan para la acción, para proceder, para actuar. Y tenerlas en el cuerpo circulando están bien, pero cuando avanzan demasiado hay que tener cuidado. Entonces, acidifican el cuerpo, pero por otro lado nos vamos acostumbrando a ellos, a ellas. Entonces vamos generando a través del mismo lenguaje situaciones, aunque parezca increíble, situaciones desagradables para que la descarga hormonal se provoque. A ver, voy a poner un ejemplo para ponerlo bien a tierra. Si yo soy un chismoso, me voy a juntar con chismosos y me encanta el chisme. ¿Por qué? Porque el chisme me proporciona la descarga hormonal que necesito para sentir lo que estoy acostumbrado a sentir. Entonces, ¿cómo hago? Prestando atención a mi nivel de profundidad en la comunicación, voy provocando cambios en mis descargas hormonales, paulatinamente. Es como que si yo soy el chismoso, voy a buscar un chismoso para que ese chismoso me dé la proporción de hormonas, llámese cortisol, adrenalina, oxitocina, la cantidad de descarga necesaria para sentirme, entre comillas, bien, es decir, adrenalizar.
Si voy modificando mis entornos, si voy prestando atención, y si me junto con Juan o con Pedro para llevar adelante el chisme, voy a tratar de empezar a tomar distancia de Juan y Pedro o cambiar mis modelos comunicativos para bajar de a poquitito esa dosis de adrenalina, de cortisol. A su vez, puedo empezar a hablar de proyectos, de ideas, de cosas lindas que me van pasando. Y estas ideas y pensamientos provocan otro tipo de descargas hormonales, que son acompañadas, por ejemplo, por la serotonina, la dopamina, que son hormonas que alcalinizan el cuerpo. Es diferente, completamente diferente. Levantan el pH, me hacen sentir bien, satisfecho, alegre. ¿Cómo lo provoco? Con mi lenguaje, con mi atención. Dejar de mirar esos programas donde hay delincuencia, donde hay, no sé, asesinatos, robos, noticieros, pero no por una cuestión de puritanismo ni nada por el estilo, sino por comprender cómo el lenguaje activa o desactiva mecanismos que me pueden enfermar o sanar. Muy bien, Juan Carlos. Discúlpame, ¿habías terminado? Sí, creo que da para mucho, ¿no? Da para hablar muchísimo este tema. Me encantó la pregunta que me hizo, no recuerdo el nombre. Fátima. Fátima, excelente tu pregunta, me encantó. Muy bien, Juan Carlos, pues vamos a continuar con la pregunta de Lupita Morales desde México. Nos comentaba, el lenguaje corporal tiene mayor impacto que el lenguaje de la palabra. ¿Cómo darle mayor peso a nuestras palabras? ¿Cómo hacer que resuenen con tanta intensidad que nos permitan ser claros en la comunicación? Bueno, nosotros los psicólogos o psicólogos sociales prestamos muchísima atención al lenguaje no verbal, que está compuesta por el tono de voz y por el gesto, la postura, la mirada. Es cierto lo que dice, pero hay que tener cuidado. Esta idea fue desarrollada por Mehrabian. Yo lo mencioné a lo largo de la conferencia. La gestualidad transmite un gran porcentaje, de hecho el 55% del mensaje se transmite a través del lenguaje cuando hablamos de emociones. Cuidado con ese detalle. Cuando estamos transmitiendo ideas solamente, por ejemplo, un nivel 3 de comunicación, ya ahí adquiere mucha mayor prestancia la palabra en sí misma, el mensaje. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Ahí hay que ser congruente, es decir, yo le puedo decir o transmitir a una persona que Dios te bendiga, o puedo decir que Dios te bendiga. No sé si me ven cuando estoy haciendo los gestos, ¿no? Ser congruente, coherente con lo que transmito con la palabra, ser congruente con el tono de voz y con la gestualidad. Hay un ejercicio que hacemos y practicamos en nuestros talleres, en nuestros ejercicios, en donde tratamos de detectar cómo transmiten mis alumnos los mensajes. Fíjense, y hacemos este juego, ¿no? Les damos una oración en donde no se puede cambiar el argumento, las palabras, pero sí se tiene que cambiar la intencionalidad a través del tono de voz y la gestualidad. Y la frase dice así: esta noche va a pasar algo muy importante y tú puedes ser el primero en enterarse, o tú serás el primero en enterarte. Entonces, lo puedo transmitir de esta manera. A ver, si quiero transmitir alegría, tengo que manifestarme en mi alegría con el cuerpo. Esta noche va a pasar algo muy importante y tú serás el primero en enterarte. Ahora, la misma frase con enojo y decir, esta noche va a pasar algo muy importante y vos vas a ser el primero en enterarte. Es decir, el tono, el gesto, la mirada, y bueno, hay que practicarlo. Eso, ¿saben qué les recomiendo yo? Teatro. Hacer talleres de teatro.
para acompañar con el cuerpo, con el tono y con la gestualidad lo que queremos transmitir. En una oportunidad asistí, de esto hace un año atrás, una persona que daba una conferencia en un teatro y decía, enojarse está mal. Y realmente no me gustó escuchar eso, porque enojarse no está mal. Aristóteles decía, enojarse se enoja cualquiera, pero enojarse con quién corresponde, con la intensidad que corresponde, en el lugar que corresponde y cuándo corresponde, es de sabios. Y esto tiene que ver un poco con mis conferencias también, ¿no? Yo le tengo que transmitir a través de mi forma, mi modelo comunicativo al otro cuando estoy enojado. Por supuesto, con la intensidad que corresponde y como lo hemos dicho, ¿no? Pero si quiere algún consejo, clases de teatro. Excelentes herramientas tiene el teatro para eso. Pues vámonos juntos, Juan Carlos, hasta España con la pregunta de Patrick, que nos decía: ¿qué hay de las personas bilingües? ¿Supone alguna ventaja manejar dos idiomas a nivel nativo? Sí, por supuesto que sí. A medida que nosotros vamos enriqueciendo nuestro lenguaje, se van activando nuevas áreas neurológicas. También eso lo habíamos comentado a lo largo de la charla. Una persona que maneja un idioma, mientras utiliza el idioma y conversa, si se le hace un escaneo, se iluminan determinadas áreas cerebrales. Pero cuando ya utiliza dos idiomas, se iluminan más áreas cerebrales. Cuantos más idiomas se utiliza, por supuesto que hay más áreas neurológicas que empiezan a participar. Sí. Es el turno de Malu Rubio desde México. Nos decía: ¿podría cambiar una persona que habla o actúa por impulsos o habla a gritos? No entiendo la pregunta. ¿Cómo podría cambiar? Si una persona que habla de esta manera tiene la posibilidad de cambiar esa actitud o esa manera de hablar, supongo que quiere decir. Por supuesto que sí, por supuesto que puede cambiar. La toma de conciencia ya es un paso fundamental. Después tendrá que capacitarse. Yo creo que lo que tratamos a través de esta conferencia es transmitirles de la importancia que tiene la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Enriquecer el lenguaje, sumergirse en la lectura, cosa que hoy lamentablemente se está perdiendo y mucho. Aprender a escribir, empezás a activar nuevas áreas neurológicas. Y como decíamos, y estos neurólogos de la Universidad de Jefferson lo pudieron comprobar, que a medida que nosotros enriquecemos el lenguaje vamos activando nuevas áreas neurológicas y actuamos de una manera diferente. Leer, escribir, se está perdiendo mucho la escritura manual. Se hace todo por computadora. Está demostrado que la gente que escribe en cursiva, los chicos que escriben en cursiva, tienen mejor desempeño en las escuelas que aquellos que lo hacen todo por computadora. Y sí, se puede cambiar, por supuesto que sí. Es toma de conciencia y acción, actitud, comportamiento. Pero se puede cambiar a través de un entrenamiento. De hecho, en mis cursos y talleres lo hacemos. Permíteme, Juan Carlos, un breve recordatorio antes de continuar. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, por supuesto que sí, y también con la humanidad, porque haces que vídeos como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora rápidamente continuamos con esas preguntas para ti, Juan Carlos. En este caso, desde España, nos preguntaba el clan de la alegría. ¿El tema sería comunicación con amor, pero siendo asertivos? Me encantó ese título, el clan de la alegría, me encantó. Sí, porque están haciendo foco en algo interesante. Vamos a la pregunta, repítemela por favor, Estefanía. Volvemos a la pregunta. ¿El tema sería comunicación con amor, pero siendo asertivos? Sí, por supuesto que sí. Cuando hay que marcar algo, hay que marcarlo, por supuesto. El error no es que no hay que observarlo, pero no en la dimensión que hoy se observa en detrimento de la virtud.
en los espacios y en los lugares, ya sea en el hogar, en los espacios de trabajo, se hace mucho foco en el error, y cuando una persona comete un error al lado de muchos aciertos, se hace mucho foco en el error. Fíjense en la educación, ¿no es cierto? Los niños, cuando nacen y van creciendo, los padres, o los buenos padres, podríamos decir, estimulan a los niños. Cuando éramos chiquititos y queríamos empezar a caminar, los padres nos estimularon en ese primer pasito para dar. Y quizás uno nos sostenía y el otro de frente nos decía, vení, vení, vení. Y quizás intentamos dar ese primer pasito y nos caímos. Y sin embargo ellos no nos dijeron, bueno, vos no servís para esto, quedate en el suelo. No, nos volvieron a levantar porque saben que estimulando lo vamos a lograr. Lamentablemente esa costumbre con el tiempo se va pasando, se va quitando, vamos empezando a hacer más foco en el error y llega un momento donde el error es intolerable. Y el error lo tenemos que comprender como parte de un proceso de aprendizaje. Quien ha estudiado psicología sabe que en la psicología constructivista se hace énfasis en esto, que las decisiones acertadas son el cúmulo de un montón de decisiones desacertadas. Ahora, el desacierto, el error, lo tengo que enfocar desde el aprendizaje, decir, bueno, a ver, ¿en qué me equivoqué y qué puedo aprender de lo que me he equivocado? Entonces ya le estoy dando un ribete diferente. En lugar de flagelarme, de castigarme con palabras incapacitadoras, insultándome, no, digo, a ver, ¿qué puedo aprender para no volver a cometer el mismo error? Pero analizándolo sin castigo, que es una costumbre que lamentablemente por lo menos acá en Latinoamérica es muy desarrollada, el castigo, ¿no? Sí, yo creo que mirar la virtud, mirar la cualidad un poquito más, no tanto en detrimento del defecto. Ser asertivo es todo un tema. Ser asertivo es como la frase que dije de Aristóteles, ¿no? Ser asertivo es, si me tengo que enojar, me voy a enojar, pero en el momento que corresponde, con quién corresponde, con la intensidad que corresponde y cuándo corresponde. Y eso es de sabios. Muy bien, pues vamos con la pregunta de Monse Padilla desde México. ¿Significa que tengo que estar al 100% controlando los pensamientos? ¿En algún momento es una fluidez natural? ¿Qué pasa si el hecho de estar pensando en pensar bien genera estrés? No sé si es que me expresé mal o no me entendió. No puedo estar pensando o estar atento a todos mis pensamientos, porque son muchos los pensamientos que tengo durante el día. Sí puedo estar atento a mis emociones. Empezar a tomarlo como un ejercicio cotidiano. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo estoy en este momento? Sabiendo que la emoción fue precedida por una estructura mental. Entonces, mirando un poquito para atrás, haciendo una retrospección, voy a poder darme cuenta qué pensamiento o en qué me enfoqué para desencadenar esa emoción. La emoción es la clave. Pensar en lo que pienso, sí, por supuesto, sería un factor de estrés muy grande. Pero yo le pregunto, ¿cómo te sentís en este momento? ¿Cómo estás en este momento? Y cada tanto preguntárselo. O cuando me siento angustiado, prestar atención, ¿qué tipo de pensamientos se desencadenaron? Hay una forma de hablarnos culturalmente que es ponernos en papel de víctimas. Y nos preguntamos todo el tiempo, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso es ponerse en papel de víctima. En lugar de preguntarte por qué te está pasando, podés preguntarte para qué te está pasando, qué tenés que aprender de lo que te está ocurriendo. En lugar de esperar que el otro modifique su actitud, que el otro se comporte de otra manera para vos sentirte bien, podés empezar a desencadenar un pensamiento que tiene que ver con ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, para subsanar el daño que me provocaron? Es decir,
yo las riendas de mi vida y ser todo el tiempo protagonista de mi vida y de mis acciones y de todo lo que me envuelve. Ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención. Vamos con la pregunta de Imelda Hernández, que desde su corazón nos aporta 2 países, Alemania y México, y nos pregunta: ¿qué opinas de pensar y después a través de las palabras expresar tus pensamientos? Me parece una buena medida, obviamente. Mi abuela, y creo que la abuela de muchos de nosotros, nos decía: cuando estás enojado, respira hasta 10, respira profundamente, perdón, inspirar, contá hasta 10 y después actuar. Cuando nosotros inspiramos y le damos la posibilidad a que el lóbulo frontal entre en acción, el sistema límbico, que es un área cerebral que se ocupa de dar respuesta a las emociones, baja su intensidad y podemos actuar de una manera más asertiva. O sea, le estoy respondiendo a la última, pero también a la anterior. Cuando nosotros reaccionamos nada más, nuestro sistema límbico, diríamos acá en Argentina, está a full, pero nuestro lóbulo frontal, el neocortex, de a poquitito se empieza a apagar. Entonces, actuamos más con áreas primitivas del cerebro, el cerebro reptiliano, el sistema límbico, pero el actuar pensando es de una persona más evolucionada. El neocortex solamente trabaja cuando tiene la suficiente oxigenación para hacerlo. Y para eso es bueno primero, entonces, respirar profundo, contar hasta 10, como decía mi abuela, y después actuar. Muy bien, pues vámonos con Silvana hasta Argentina. Nos decía: lo que siento y pienso, lo que siento, pienso, también creo mi realidad. Esa lo da vuelta, o sea, lo que siento, pienso, y eso, por supuesto que después ya hay un feedback entre el pensamiento y el sentimiento, pero el origen, el principio es el pensamiento, o sea, somos animales lingüísticos, somos seres racionales y también somos seres emocionales. Yo pienso, luego existo, decía esa frase filosófica, ¿no? Entonces, pienso y en función de lo que pienso, luego le atribuyo un significado a las cosas. Una vez que el significado ya está atribuido y almacenado en mi psiquis, cada vez que la vuelva a experimentar o esté a mi alrededor, entonces voy a volver a sentir y a pensar en consecuencia. Pero el significado ya existía dentro de mi psiquis a partir de las experiencias previas. ¿Me explico, Estefanía? Perfectamente. Vamos a continuar con una pregunta de Imelda Hernández. Como decía, ya participó antes, Alemania, México. Perdona porque está duplicada la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente, la de Katia. Nos decía: ¿para qué hay en el mundo tantos gobernantes con tan poco nivel de conciencia y gran poder en sus palabras para después quedar insatisfechos con sus paradigmas? Y bueno, vos sabés que en la antigua Grecia, Platón tenía una gran preocupación por los sofistas. Los sofistas eran un grupo de filósofos que comprendían o entendían que el sujeto no tiene acceso a la verdad, que nuestro sistema neurológico no puede tener acceso a la verdad. Entonces, la única verdad era la que construimos con nuestra palabra. Y los avesados en la palabra ponían al servicio de sus apetencias personales el lenguaje para crear la realidad que a ellos les apetece. Lamentablemente hay muchos sofistas, ¿sí? Hay muchos sofistas actualmente. Eso no murió en la época de Platón. Él se preocupaba porque decía: estas personas no tienen la inquietud de acercarse a la verdad, sino de poner el lenguaje al servicio de sus propias apetencias.
Y esto lo vemos hoy en muchos políticos, y no solamente políticos, empresarios, comerciantes, mucha gente. Hay muchos sofistas. Bien, Juan Carlos, pues vamos hasta Argentina con la pregunta de Gisela. Nos dice, le consulto sobre cómo cree que es la mejor forma de trabajar el lenguaje en el aula con chicos de entre 13 y 17 años. Muchas gracias. Qué interesante eso. Bueno, hay muchos mecanismos. Hay muchos, yo capacito a muchos docentes. Me va a resultar un poco difícil poder explicarlo acá, pero hay un lenguaje que se puede utilizar. A ver, los profesores y los maestros no están exentos de muchas de las cosas que hemos mencionado. Están todo el tiempo marcándole el error al alumno y hay una calificación en función del error o el acierto. Y a veces hay profesores de la vieja escuela, de la escuela prusiana, por así decirlo, donde el alumno tiene que repetir lo que el profesor dijo. No quiere decir que sean todos, cuidado, ¿no? Pero más que enseñarles a pensar, les enseñan a qué pensar. El estímulo, muchos docentes no lo utilizan como una herramienta muy importante. Les voy a contar una anécdota que fue una experiencia que se hizo, un experimento que se llamó el efecto Pigmalión o el experimento Pigmalión. En cierta oportunidad, en Estados Unidos creo que fue, un grupo de psicólogos seleccionó en un determinado condado a un grupo de alumnos con el objetivo de seleccionar a los mejores alumnos de alto coeficiente intelectual. Todo un condado, toda una provincia vendría a ser aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, se seleccionaron 25 alumnos y se los llevó o se les asignó en una escuela con profesores especiales para ese tipo de educación. Obviamente, entonces se les hizo saber a los alumnos que eran de un alto coeficiente intelectual y a los profesores se les hizo saber que iban a llevar adelante un curso con alumnos con un alto coeficiente intelectual. A lo largo del año, finalizado el curso, se observó que todos los alumnos mejoraron considerablemente su nivel académico. Lo curioso de esto es que tanto los alumnos como los profesores fueron engañados por los psicólogos. A los alumnos se les hizo creer que eran de un alto coeficiente intelectual y a los profesores se les hizo creer que iban a educar a alumnos con un alto coeficiente intelectual. Lo que se pudo demostrar entonces es que la expectativa que nosotros tenemos de las cosas influyen en la realidad. Esto significa que le ponemos un rótulo a las cosas, fulanito es inteligente o fulanito es un tonto, no es capaz, y en función de eso lo tratamos. Tratamos el tono de voz, tratamos el lenguaje no verbal y las palabras que estimulan o no a las personas. Yo creo que el modelo educativo que hoy tenemos, por lo menos hablo de acá de la Argentina y de Latinoamérica, no sé cuál es la realidad de España, pero está quedando cada vez más obsoleto. Solamente algunos profesores con iniciativa propia tratan de mejorar, de estimular al alumno y que comprendan que la equivocación es parte del aprendizaje. Es necesario equivocarse para aprender, pero hacen demasiado foco en el error, como lo veíamos. Por ahí tendrían que hacer más foco también en la virtud, en la cualidad, en lo que hace bien, y de eso estimula. Recordemos, dentro de la pirámide de Abraham Maslow, el reconocimiento. Cuando yo reconozco al otro, le brindo afecto, lo estimulo. Y eso es lo que pasó con el experimento Pigmalión. Es decir, hubo un reconocimiento permanente de los profesores sobre sus alumnos. Y eso llevó a que los alumnos se esforzaran más en el proceso de aprendizaje. Porque no solamente se iban a fallar a sí mismos, sino que iban a fallarle, sentían
que le iban a fallar a alguien que los estaba reconociendo. Ese estímulo fue suficiente para querer mejorar. Continuamos con Gabriela Carrizales. Nos decía cómo se puede mejorar la comunicación si has sufrido un trauma de pequeño. Bueno, a ver, hay que ver qué tipo de traumas, ¿no? Pero a veces sí pueden surgir ciertas neurosis y cosas por el estilo que requieren ya de una psicopedagoga o de un profesional de la salud. Habría que ver qué tipo de traumas señala esta persona, ¿no? Pero en general el estímulo, soluciona mucho el buen estímulo, la aceptación, el reconocimiento de las cosas que hacemos bien, impactan directamente sobre la autoestima. Y si nosotros hemos tenido padres que son muy perfeccionistas en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, bueno, después el domador ya no lo tenemos afuera, lo tenemos adentro. Entonces seguimos con el mismo modelo comunicativo, con las mismas palabras. Y si mi padre me decía, y bueno, mira, sos un tonto, para esto no servís, yo cada vez que me equivoque, y es muy probable que se desencadenen frases muy similares. No, mi papá tenía razón, yo para esto no sirvo. Muy diferente es si el padre te estimula desde muy temprana edad. Por eso tendría que ver qué tipo de trastornos, pero el estimularse, el permitirse equivocarse. Yo distingo muy bien la diferencia entre el camino de la perfección y el camino de la excelencia. El camino de la perfección, el perfectito que yo digo acá en Argentina, es esa persona que no se permite equivocarse y comprende que una equivocación es un fracaso. El camino de la excelencia es diferente. La persona que transita por el camino de la excelencia tiene un modelo comunicativo en donde sí se permite equivocar. Por supuesto, no va a festejar el error, va a analizarlo, va a tratar de sacar todos los detalles posibles para modificar su actitud y volver a intentarlo de una manera diferente. Es decir, el que transita por el camino de la excelencia no cambia objetivos, sino que cambia modelos, cambia estrategias, pero nunca el objetivo. Nos hacía Gabriela esta pregunta desde Italia, que no indicamos el país. Nos decía, es boliviana, pero vive en Italia. Juan Carlos, mensajes de agradecimiento de las personas que han participado en el chat. También me gustaría transmitirte un comentario de Julieta Di Rocco, que dice, le mando un saludo afectuoso a mi querido profesor. Me imagino que bien, ya sabes quién es. Gracias, Julieta. Estupendo, pues vamos a continuar con alguna pregunta más en este tiempo que nos queda. Vámonos hasta Perú con la pregunta que nos hacía Jessica Anabela. Nos decía, ¿cómo hacer para que no me afecte emocionalmente cuando escucho el ataque verbal de una compañera? Desde Perú. Qué interesante. Voy a comentar una pequeña anécdota. La leí en un libro de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha, y es hermosa. Una metáfora. Cuenta de que Siddhartha en cierta oportunidad estaba meditando a pie de un árbol y se acerca un grupo de muchachos, lo observan meditar ahí quieto, sin moverse, y no tuvieron mejor idea que empezar a insultarlo, de palabra, molestarlo. Y él seguía, tranquilo, relajado. Como no reaccionaba, estos muchachos empezaron a molestarse un poco más, a levantar el tono de voz, y llegó un momento que ya era como que las venas del cuello ya se les notaba muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Siddhartha abre los ojos, los contempla, los observa, y con un cierto grado de consideración y algo de lástima o piedad, les dice, agradezco vuestro obsequio, pero no lo acepto. Entonces uno se pone a reflexionar, dice, imaginémonos que alguien quiere obsequiarnos algo, un objeto, y yo no lo tomo.
¿En manos de quién queda ese objeto? En manos de la persona que quiso obsequiarnos el objeto. Las palabras pueden ser ese objeto que te quieren obsequiar. Entonces, cuando te pase eso, yo siempre hago esto, ¿no? Esta misma frase me la repito. Agradezco ese obsequio, pero no lo acepto. Porque la persona que ya está insultando, que está agraviando, está imbuida, inserta en un verdadero infierno. Nadie puede insultar, agraviar, sintiendo paz en el corazón. Nadie. Ya está en eso, metido en eso. Y con sus palabras, lo que está tratando es de invocarte para que ingreses en su propio infierno, para que te metas en ese mundo. Yo simplemente, para no herir susceptibilidades, pero por dentro, en palabras silenciosas, digo, agradezco ese obsequio, pero no lo acepto. Siguen transmitiendo, Juan Carlos, mensajes de agradecimiento. Vamos, si te parece, con la última pregunta, porque no sé a ti, pero a mí se me ha hecho corto. Tenemos que ir terminando ya esta conferencia. Bueno. Nos la hacía Pilar Salaberry, nos preguntaba: ¿qué puedo hacer para no sentir que me mienten cuando alguien me dice alguna cosa verbalmente y con su lenguaje corporal dice otra? ¿Qué podés hacer? Bien, mentiras van a existir, existieron, no las podemos evitar, como quien dice. Digo, en algún sentido, si hay algo que te molesta, preguntarse, ¿quién está molesto? ¿Qué me molesta dentro mío? Quizás puede ser, no necesariamente, puede ser, como decía Carl Jung, cuando alguien procede de alguna manera en algo que nos molesta, quizás nos está reflejando algo que no queremos ver de nosotros. Hace un tiempo atrás, el año pasado, di una conferencia, pueden acceder, están los videos en las redes, el poder de iluminar nuestras sombras. Y ahí hablo sobre ese poder de iluminar nuestras sombras. Podemos ver un montón de cosas alrededor nuestro que nos molestan o que no estamos de acuerdo. Y eso no significa que yo lo tenga dentro. Pero cuando realmente me molesta, me perturba y me fastidia, quizás algo dentro mío hay escondido. Interesante sería averiguar qué es lo que me está mostrando. Quizás esa persona puede ser un maestro para nosotros porque me está mostrando, qué sé yo, lo que no debo hacer en lugar de lo que tendría que hacer. Es decir, las personas que nos rodean nos enseñan por acción, por inacción, por hacer lo correcto y a veces también por hacer lo incorrecto. Yo lo tomo de esa manera y sinceramente, desde el punto de vista psicológico y emocional, me ayuda muchísimo. Pues Juan Carlos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias de corazón por esta enorme conferencia. Has compartido toda esta información con personas de distintos lugares como Chile, España, México, Argentina, Colombia, Suiza, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Alemania, República Dominicana, Italia y Cuba, entre otros lugares. Qué lindo, qué lindo. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y gracias por escucharme. Espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. A vosotros, familia, gracias por vuestra importante participación. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si quieres, si lo deseas, compartirlo en tus redes sociales. Juan Carlos, no sé si te apetece una despedida, si quieres añadir algo más. Simplemente agradecerle a Mindalia y a ti especialmente por acompañarme en esto y por supuesto a todos los que me han seguido en esta charla, un fuerte abrazo de acá desde la Argentina. Simplemente eso, los quiero.
Muchísimas gracias de nuevo, Juan Carlos. De nuevo, gracias a todos. Y recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.